Hola Jaime. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas ¿qué tardes. tal? Que vamos a hablar contigo hoy de un tema pues que en la asociación nos preguntan muchísimo y es sobre, bueno, pues cómo nos podemos anticipar y de qué manera a las crisis. Así que para nosotros es un placer tenerte hoy aquí. Ya ves que es muy sencillo, has visto que es muy No, sencillo. no, Bueno, la tecnología es manejarla. Cuando la hacemos unas poquitas veces ya la tenemos dominado, sí, tampoco es tan complicado. Y bueno, pues nada, si te parece bien, a mí me gustaría presentarte, ¿vale? Para quienes no te conozcan, como esto también se va a ver a nivel internacional, porque las muy redes bien. sociales es lo que tienen, pues voy a presentarte y para que te conozcan un poquito. Bueno, pues el doctor Jaime Parra es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo el título de doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad de Navarra con la calificación Summa Cum Laude. Luego, bueno, pues estuvo unos años en el Instituto de Epilepsia de Holanda y decir que es el único centro europeo acreditado como colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la investigación, formación y tratamiento de la epilepsia por la Academia Europea de Epilepsia, Eurepa. Corrígeme si me equivoco. No, es Actualmente correcto. el doctor Jaime Parra está en el Hospital San Rafael, Universitario San Rafael, aquí en Madrid, y en la unidad de epilepsia. Y bueno, pues lo que decíamos, vamos a hablar un poco de un tema que tanto pacientes como familias pues nos preguntan de una manera pues bastante insistente, ¿no? Y es como si nos podemos anticipar de alguna manera a las crisis y bueno, partiendo también de la premisa que cada persona somos únicos, somos seres únicos y que no hablamos de epilepsia, sino que hablamos de epilepsias. Entonces, ¿nos podemos anticipar a una crisis, Jaime? Sí, sí, bueno, a ver, anticipar y predecir, es que a veces hay confusión con estos términos, ¿no? Entonces, Ujú. yo quería, vamos, explicar un poquito lo que es el tema de los sistemas complejos, como es nuestro cerebro, porque si queremos entender lo que hacen estos, lo que pueden hacer estos aparatos y a lo que podemos llegar a aspirar, necesitamos comprender cómo funciona todo esto. ¿Eh? Entonces, claramente, bueno, pues nuestro cerebro es complejo, eso es una perogrullada, está evidente que es muy complejo. Pero cuando hablamos aquí de complejidad nos referimos a una forma de entender la naturaleza y de estudiarlo. Entonces, en la naturaleza se distinguen estos sistemas complejos, que se llaman así complejos porque realmente la suma de las partes es mucho más que el todo es mucho más que la suma de las partes. ¿Eh? Entonces, cuando tienes grandes interacciones, como puede ser en un cerebro, que tienes pues, más neuronas que tenemos que aparatos conectados a Internet, imagínate, pues hay una diversidad enorme. Esa diversidad hace que la interacción entre las neuronas, en este caso, pues realmente lleguen a dar propiedades que llamamos emergentes. Es decir, cuando nuestro cerebro construye la conciencia, eso no está ahí en una neurona, ni siquiera es predecible. Y de hecho, es uno de los grandes problemas de la neurología, comprender cómo este sistema ha hecho eso. ¿Eh? Entonces, el cerebro es complejo, la enfermedad del cerebro también, pero es que esa complejidad la tenemos en otros aspectos de la naturaleza. A veces la naturaleza funciona como estas muñecas rusas, la matrosca, ¿no? Que entonces tienes Ujú. complejidad en mi cerebro, pero yo mismo también soy complejo, pero yo actuando en la sociedad también es un sistema complejo. De tal forma que esa complejidad nos pone una serie de leyes. Esta complejidad, eso, está en la naturaleza, está en el tiempo, el clima. Hombre, podemos Ujú. anticipar que en invierno va a ser más frío, Ujú. pero no puedes predecir que va a llover mañana a las 4:15. Claro. Eso es fundamentalmente imposible, ¿no? Entonces, en estos sistemas se dice, mira, es que conociendo las partes no llegas a saber lo que hace el todo. Hay Ujú. uno que decía aquello de que no hay amor en un átomo de carbono,
ni un huracán en una molécula de agua, ni una crisis financiera en un billete de dólar. Eso quiere decir que estudiando las neuronas no puedes saber ni que haya crisis ni esas propiedades que llamamos emergentes. Ujú. Entonces, estamos moviéndonos en unos sistemas que llamamos sistemas complejos, que son fundamentalmente impredecibles. Eso, en comparación con otros sistemas predecibles, como puede ser, bueno, pues un sistema puede ser simplemente la cerradura y la llave. Pues yo meto la llave y se abre. Eso es un sistema simple, predecible. Pero estos sistemas complejos, en los cuales las interacciones son más importantes que el mismo todo, pues son completamente impredecibles. Todo el mundo hemos oído hablar del efecto mariposa. Eso quiere decir que el efecto mariposa se creó con la teoría esta del caos, diciendo que una mariposa que aletea sus alas en Japón pues provoca un tsunami en California. Es Porque cierto. estos sistemas son tan inherentes, tan dependientes de las condiciones iniciales, que es inabarcable, que no podemos verlo. Entonces, nadie puede decir que a lo mejor en los 80 millones de neuronas que tenemos, 80.000 millones de neuronas, que no haya alguna que dé el aleteo y que esa es la que nos genere realmente Claro, la es que crisis luego en ese además momento cada determinado. neurona, además es que cada neurona o cada grupo de neuronas tienen una función determinada. Y entonces, claro, es Sí, que claro, y a lo fíjate mejor que se inicia en una parte del cerebro con un grupo de neuronas y se queda ahí, pero hay otras veces bueno, se contagia, por decirlo de alguna manera, y entonces ya se expande a todo lo que es el cerebro en general, ¿no? exactamente, que a lo mejor una impresión que uno tenga, que nace en algún determinado momento, eso tiene repercusiones en algún otro momento en cuestión del umbral de crisis. Eso es algo que se experimenta en la clínica habitualmente. Todo el mundo que, que, que ha tenido crisis te cuenta a lo mejor en qué situaciones eso es más probable o qué es lo que pudo pasar y demás. Pero al final el detalle se pierde pues en toda esta complejidad tan grande. Claro. Es que, a ver, el cerebro es algo mucho más complejo de lo que tú decías. Sí, Claro, bueno, según las estadísticas, pues a lo mejor cada X años ha ocurrido un fenómeno meteorológico y a lo mejor puede volver a ocurrir, pero a lo mejor claro. no ocurre, no Claro, ocurre. ese es un tema fundamental, es la calidad de las medidas. Es decir, ahora qué pasa, que con el tiempo somos capaces de predecir un poco el tiempo con un horizonte temporal un poquito más exacto. ¿Mm? Mm, Quiero decir, pues ujú. puedes saber un poco cómo va mañana, pero eso es porque tenemos cantidad de satélites, cantidad de mediciones, muchísimas mediciones. A mí me gusta comparar esto también con la bolsa. Fíjate, si no habrá interés en predecir si la burbuja esta de la IA se va a romper o no se va a romper. Y todavía no se sabe. Nadie sabe predecir en qué momento esto se romperá o si hay burbuja o no. Y tienes Claro, una calidad de medidas perfectas. Esto a efectos de la gente, de los científicos que estudian complejidad, esto es similar. Es decir, el sistema se comporta igual. Es igual el sistema financiero que el clima, que nuestro cerebro. ¿No? ujú, Entonces, esa es la complejidad a la que nos enfrentamos y estos son sistemas que inherentemente no puedes predecir exactamente lo que va a hacer el sistema en un momento determinado. Es hoy por hoy imposible, puede ser una propiedad de la naturaleza, porque ves que esto está tan disperso que no lo puedes ahí predecir. claro. Sí, Entonces, sí. ese es el gran problema que a la hora de plantear si tenemos algún dispositivo que pueda generar esto, predecir las crisis, pues que realmente nos va a limitar ahí mucho. Claro, entonces sería anticipación, predicción. Claro, eso es un problema eso y que hay que aclararlo porque a veces bueno, incluso el lenguaje pues lo utilizamos indistintamente. Predecir significa realmente pues establecer cuándo algo va a ocurrir. Hoy en día eso es
imposible, ni con el tiempo, ni con la bolsa, ni con el cerebro, ni con las crisis. A lo que podemos aspirar es a dar un tipo de predicciones, pues como lo del tiempo, hay un 40% de probabilidades, porque tenemos mediciones desde el año Catapún, que siempre que se dan estas condiciones meteorológicas, hasta ahora, pues ha llovido en un 80% de las veces. No significa que vaya a llover y nadie te puede decir la hora ni el sitio. Claro, pero Pues mira, eso por es ejemplo, claramente muy importante. hablando del tiempo, fíjate la sorpresa que nos llevamos con Filomena hace unos años, que era algo que Claro. es que nadie pudo prever, Bueno, o sea, y, esa y, nevada tan y, gigantesca. y mira la Dana, Y, por no poner cosas efectivamente, más trágicas también, que ya estaba allí cuando realmente, a pesar de que se había anticipado, que ese es el claro, otro criterio. Anticipar es que ya ha empezado. sí, sí, El proceso ya ha empezado. Es decir, lo que va a desencadenar la Dana ya está, o la Filomena, o la crisis. Entonces ahí ujú, te puedes anticipar y decir, oye, si yo tengo un horizonte de anticipación, que yo esto lo veo en el momento cero, digamos, pues aquí esto lo puedo ver 2, 3, 4 segundos antes. Eso va a depender mucho del tipo de evento que estás estudiando, porque la claro. dinámica es distinta. Entonces, a Sí, lo bueno, mejor sí que podemos tener, mecanismos tenemos, pero del todo fiables de manera categórica, claro, no pues por eso, podemos. Claro, claramente con lo del tiempo, mira, el día que podamos detectar que mañana va a llover a la puerta de tu casa, ¿m? A las 4:15, pues entonces podemos pensar que este tipo de predicciones son creíbles en cuanto al tema de la epilepsia. Porque claro, con la de la epilepsia tenemos muchísimas epilepsias, o sea, es que tenemos una variedad tan grande como cerebros hay, a pesar de que, bueno, pues lo que hacemos es distribuirlos en categorías manejables, eso es un poco lo que hacemos en medicina. ujú, Pero, por ejemplo, yo hice eso, lo de la tesis doctoral la hice precisamente en ese tema, en epilepsias fotosensibles, porque me puse a estudiar ese tema y dice, oye, si somos capaces de ¿eh? predecir, es decir, ¿cuándo va a ocurrir esto en epilepsias que son teóricamente más predecibles que otras? Es decir, las epilepsias reflejas cuando te presentan ante un estímulo, pues tienes una respuesta. ¿M? Pero eso no es garantía de que vayas a tener nada. ¿eh? Volvemos otra vez a que tienes ciertas probabilidades. Pues en estos casos, incluso con las mejores mediciones y demás, pues no obtenías los resultados que uno esperaría a lo mejor obtener en un sistema. Es decir, esto es predecible, ¿no? Entonces, fíjate en las fotosensibles, que son epilepsias reflejas a muy cortos segundos, ¿eh? En ujú. unos segundos de estimulación vas a tener una respuesta y la cosa está en estudiar en esos segundos si ocurre algo que te permita anticipar que va a ocurrir la, la, la respuesta, ¿no? Y eso pues era francamente difícil y lo conseguimos pues a lo mejor con magnetoencefalografía, mientras que el electro era mucho peor, es decir, en condiciones muy exactas, que no vas a tener en la vida diaria, Ujú. pues era realmente un reto. Imagínate las otras epilepsias, las musicogénicas. ¿Mm? Esta gente que a lo mejor oye música y la música les desencadena también una crisis, pero no cualquier música. Claro. Ni puedes predecir cuál, ni puedes predecir cuándo va a ocurrir. O sea, empiezan a oír la música y a lo mejor tienen la crisis después, o segundos después, o minutos después, o. No, o Entonces, incluso durante una melodía hay distintos acordes. A lo mejor el inicio de la canción o de la melodía claro, está normal, pero a lo mejor hay un acorde determinado que hace que claro, provoca ese el, el, desencadenante. el tema principal lo que se piensa es que no es en sí la música, sino las emociones que da la Claro. música. Pero es bien curioso que solo sea la música y no a lo mejor que ha ganado el equipo tuyo de toda la vida, la Copa de Europa o lo que sea, ¿no? Ese tipo de emociones a lo mejor no lo hace, pero otros, otras modalidades sensoriales sí que lo hacen, ¿no? Entonces, Ujú, incluso en estos casos de epilepsia refleja, es un reto impresionante en condiciones adecuadas de estudio, de laboratorio y demás, predecir eso. ¿Mm? ujú. Incluso, bueno, pues a raíz de lo que hicimos con las epilepsias reflejas, pues empezamos a tratar de aplicar ese mismo sistema de estimular
al cerebro con electrodos intracraneales y como si fuera un radar, ¿no? Tú preguntas al cerebro, vas dando estímulos y ves cómo el cerebro te contesta, digamos, y ver si eso podía predecir en situaciones privilegiadas, que estás en el foco mismo con el electrodo ahí al lado, pues ver si eso te permitía predecir o anticipar en qué momento iba a ocurrir una crisis. Y más allá de lo que era eso, un horizonte de predicción que cuanto más lejano lo tengas, más difícil es, pues llegabas a algo probabilístico. Nunca llegabas ahí al 100%, para nada. Ujú. O sea, que no es tan sencillo. Eh, No, además hay otras crisis, por ejemplo, estas, las crisis de ausencia, que son especialmente complicadas. Eso lo hemos visto también en experimentos en ratas, luego comparando los datos de ratas a experimentos en humanos y siguen la misma dinámica que llamamos. Es decir, la forma de producción de esas ondas es completamente errática. ¿Mm? Porque ujú. estos son sistemas que llamamos biestables, es decir, el cerebro está tan a gusto teniendo la ausencia que no teniéndola. Entonces es simplemente pues una salida de la órbita que sigue, porque ya es totalmente aleatorio, y que se sale, ¡bup! Da una ausencia, ¡bup! Da otra ausencia. Típicamente esas ausencias ocurren 100, 200 veces al día. Es por eso, porque la dinámica cerebral que genera eso está tan a gusto ahí que realmente puede hacer eso y es absolutamente impredecible. Claro, ¿Eh? pero Otro- fíjate, Jaime, es que es eso, es que no hablamos de epilepsia, hablamos de epilepsias, es que hay mucha, por ejemplo, bueno, las auras, bueno, incluso un electro, hay veces que no es capaz de detectar esas crisis tan sutiles, que luego claro, pueden ir claro, a más, es verdad que luego a lo claro. mejor es un preámbulo y puede ir a más, pero es que ni siquiera a lo mejor un electroencefalograma puede. Claro. Entonces, tenemos toda la heterogeneidad de cómo es cada persona, cada ambiente, porque ya digo, los ponemos a todos en cajones manejables para los médicos para saber qué tratamiento, pero lo que genera crisis en una persona con la misma patología, hasta donde tú puedes ver, es muy distinto una de otra. Claro, ¿Mm? claro. Absolutamente distinto. Con lo Mm. cual, eso lo hace todavía más complicado. Y lo que has mencionado del electro es lo que te decía, que incluso en las mejores situaciones, con electrodos intracraneales, sabiendo dónde está el tema, pues ni siquiera lo podías hacer. Y te cuento ya Sí, si estás en superficie, que para que se vea una señal en superficie con el electro necesitas entre 6 y 10 centímetros cuadrados de corteza mm, sincronizada. Con lo cual, ya. pues no es tampoco muy sencillo. Y efectivamente hay crisis de estas, pues que ahora se llaman focales sin alteración de conciencia, las auras de toda la vida, que afectan tan poquita corteza, ¿m? Que no se ve desde la superficie, en Sí, muchísimos casos. sí. ¿Eh? Son muy Entonces, sutiles, muy sutiles. claro. Mm, Y eso hablamos de cuando tienes una cobertura adecuada, que tienes los electros y tienes pues 20, 25 electros ahí bien situados. Imagínate si tienes menos. Es decir, eso en la práctica eh, diaria pues es un reto. Hay ahora dispositivos más invasivos que eso pues están más cerca del foco una vez lo tienes localizado y demás, ¿no? Y ujú, teóricamente pues podrían a lo mejor responder ante unas señales y tratar de abortar la crisis en desarrollo. Pero son dispositivos súper complicados, muy locales y también muy invasivos. ujú. ¿Crees que, aunque luego a lo mejor lo podemos abordar, crees que la implementación de la IA va a abrir nuevos campos para la investigación a nivel cerebral? ¿Crees que se nos abren expectativas? Hombre, siempre se hablan expectativas y lo que hace la IA aparentemente, pues a lo mejor no lo podemos hacer los humanos, que es detectar ciertos patrones. ¿Eh? Pero al mismo tiempo también hay muchísimos peligros. Porque Ya. de lo que se trata ahora aquí es de tener dispositivos a lo mejor multimodales. ¿Eso qué Ujú, significa? Que tú, si tuvieras eso, incluso el electrodo puesto en la zona que te genera la crisis, que eso sería lo mejor que puedes tener, pues vas a tener pues mucha dificultad a lo mejor o menos dificultad
en ver cuando ocurre una crisis, que si estás registrando con un dispositivo, con un wearable de estos en el hombro o en la muñeca, porque ya pasas a tener medidas lejos de donde se origina todo. Es decir, es lo que llaman ahí subrogado. Es decir, tú no ves qué es lo que pasa en el cerebro, pero ves que si se mueve la mano de una determinada manera, eso se relaciona con una crisis. O sea, hay algunas alteraciones de sudoración o de Cardíacas. cardíacas o cardíacas, pues eso se suele correlacionar en algunos casos y no en todo el mundo, pues habrá que estimarlo con crisis. Pero estamos muy lejos de donde está el origen. Es decir, la idea es ir combinando estos factores. Y Ujú. ahora hay mucho más, porque con esto del Instagram, con esto de los diarios electrónicos y demás, pues tú puedes dar una serie de datos que al final tienes las medidas como puedes tener del tiempo, puedes tener todo el año de cuando he tenido crisis, ¿no? Y ver realmente, pues, mira, pues cuando esto se correlaciona lo puedes correlacionar con tantas cosas que te puede volver loco, con los niveles de polución, con los niveles de temperatura. Ahí es donde está el problema también. Porque como son sistemas en los cuales tú tienes que sacar un coeficiente numérico, una probabilidad de muchos factores, va a depender mucho a qué le das más peso. Entonces, puedes irte por los cerros de Úbeda y equivocarte completamente. Pues empiezas a poner factores ahí y dices, pues si gana las elecciones este partido tengo más crisis que con otras. Es decir, unas cosas que son realmente correlaciones que no tienen ningún sentido, pero que a lo mejor estadísticamente sí lo tendrían. Entonces, ese es el Claro. problema a lo mejor O a de la nivel, IA. a lo mejor, de a título personal, pues lo que tú dices, un estado emocional a cierta persona, por lo que sea, pues en un partido de fútbol o cualquier otra situación, sí que le puede Eh, conllevar. Pero claro, eso ya es conocerse a uno mismo personalmente, el conocimiento de uno exactamente, mismo, claro. el Ahora, conocimiento de ahora uno mismo. la mayoría de los aparatos que están pues, licenciados, digamos, en Europa y en Estados Unidos, pues, por la FDA y por la EMEA, pues lo que te permiten es detectar la crisis pues antes de que a lo mejor una persona exterior la vea, ¿de acuerdo? Ujú. Pero es algo que ya ha empezado. Ya. Es decir, la crisis ya ha empezado. Tú no anticipas que vaya a ocurrir. Está, no, ¿de acuerdo? Ujú. Es una sutil diferencia. Entonces, Ujú. esos dispositivos pues, pueden ser muy útiles, por ejemplo, por la noche, en avisar a padres, porque Claro. para eso es fenomenal, puedes actuar con eso. Pero más allá de eso, de decir, oye, hoy no puedo salir al cine porque me ha dado el relojito este, que tengo un 80% de probabilidad de tener una crisis, Ya. eso habría que ver cómo está tuneado ese modelo para ti, cómo factoriza las cosas, qué información maneja, todo ese tipo de cosas y cómo se adapta a ti. Esto es como tener un zapato que vaya a tu medida. Claro. Todo lo demás, aquí no vale un zapato para todos. Habría que personalizarlo al igual que los medicamentos. Igual, es un Esa- traje a la medida. Meterle unas la- coordenadas de tu persona, de lo que a ti te ocurre, y en base a todo eso sacar unas probabilidades que pueden o no pueden cumplirse. Claro, entonces, bueno, pues con esto de la IA a lo mejor vas a tener eso, mucha más información que puedes meter, pero habrá que tener ojo en cómo la metes y que realmente aquello funcione, porque la IA hoy en día alucina todavía muchísimo y ahora hay otro problema mayor, es que se está poblando el Internet de tanta IA. Ya. Que lo que consigue es que la IA se está entrenando en sus propias miserias, es decir, lo que genera la IA lo vuelve a utilizar para entrenamiento. Y a Mm. veces se pueden perder mucho el No, norte. y el Hay unas. criterio, a lo mejor, el criterio humano, o sea, yo pienso también que a lo mejor que la IA a lo mejor no tiene, o sea, no debería de sustituir el criterio de un humano con nuestros errores y nuestros aciertos. Claro, Es verdad que le metes una pero serie de información, pero se puede volver loca y claro, tampoco lo vas a
hacer caso a pies Ujú. juntillas tampoco. Entonces, Pero es la palabra fetiche. Ahora te ya, dicen, no, sí, ahora esto, mismo, ya, dice, no, es que va con IA. Digo, no me digas más. Eso es ya, como la magia de nuestros sí. antepasados. A veces necesitamos creer en magia y sale el pensamiento ese mágico y dice, pues si es la IA, pues será que, ¿eh? Mm, será que es verdad. Bueno, pues La verdad es que antes de eso, sí, plantéate cómo funciona. ¿Mm? sí que es cierto que el mayor miedo de tanto de los pacientes como de las familias es la noche. La noche, pues claro, porque estamos durmiendo y demás, y entonces, claro, eh, poder detectar que en un momento dado se puede desencadenar una crisis, pues sí que es verdad que es lo que más miedo nos da, porque estás durmiendo y no sabes qué es lo que está ocurriendo en otra Claro. habitación. Claro, Entonces, y ahí claro, es donde, pues eso te puede avisar y en cierto modo ese es parte del problema, que a veces cuando pasa una crisis ni la misma persona se da cuenta. ¿M? claro, Pero ese detector sí, y cuando hablamos de crisis, pues lógicamente las más fácilmente detectables en este caso son siempre las convulsiones, porque tienes claro, un patrón muscular, ¿m? Que es fácilmente reconocible y que eso conectado a dispositivos que te avisen, pues es fenomenal en algunos casos, claro que sí. ¿Mm? ujú, Pero claro, eso es pero muy distinto de vez a... en cuando escuchamos detector de crisis o, bueno, incluso en Internet también aparece alguno y demás, pero sí que es verdad que luego sí que lo hemos visto y son detectores, pero más que nada de movimiento, ¿no? Pero cuando Sí, la crisis ya está eso en es, proceso por ya eso. está, Tú piensas que la mayoría de estos están muy lejos de nuestro cerebro y lo que cogen son señales muy indirectas de algo que está pasando. Luego no tienes la mejor medida, ¿eh? Tienes mucho más medidas. Ya te digo, para ver cómo funciona la bolsa y para predecir cuándo se va a romper la burbuja de la IA, ¿eh? Que para predecir qué es lo que va a hacer tu cerebro mañana. ¿Mm? Mm. Bueno, Porque las y influencias están al cabo del oscilan. minuto. Hombre, Claro, sí que es verdad que hay periodos que ya sabes que dices, bueno, cada X tiempo sabemos que hay una crisis mundial, económica y tal, pero sí, claro, no sabemos cuándo. No sabemos, no, sabemos qué por va a eso, pasar, pero no sabemos cuándo. para nada. Entonces, pues, Pero eso, fíjate en las medidas tan exactas que tenemos ahí. Todas las mediciones, ahí sí que la IA podría barrer. ¿Eh? Entonces ya todo es predecible. ¿Eh? En la mm, bolsa, cómo va a funcionar. Eso es impredecible. Es exactamente la misma situación que lo que puede pasar ahí en tu cerebro, porque sales y mañana te dan una mala noticia y ya la has liado. Eso no contabas con eso. claro, Tu sistema no claro. es estable para eso. Eso te desestabiliza tanto que mira, aparte No, de que nuestro cerebro es incluso a vivo. lo mejor una temporada que tengas un exceso de estrés eh, puede ser Claro, un desencadenante sí. y sin embargo a lo mejor no has Claro. pasado a lo largo de tu vida por una situación muy estresante, pero en esa circunstancia, entonces claro, Y, y tampoco lo y podías los, prever. y los cambios de la vida, que nuestro cerebro se va modificando desde niño hasta viejo, pues hay muchos cambios ahí que cambian completamente la dinámica de cómo Claro. funciona eso. Mm, Esos cambios de dinámica pueden hacer que teóricamente tú tuvieras un dispositivo fenomenal que te predijera las crisis cuando tienes 14 años, pero cuando tienes 35 no, porque ha cambiado el patrón. Entonces, el día que tuviéramos ese tipo de decisiones, pues habría que ver qué es lo que mejor te iría en cada momento y tunearlo a, a a cada la persona. medida. Ese es el reto más grande y descomunal. ¿Mm? Es que no se Claro, puede generalizar como en hay, todo. claro, Mm, hay muchos estudios, por ejemplo, con este tipo de elementos, sobre todo con calendarios de crisis y demás, que han descubierto que cada persona puede seguir un ritmo que llamamos multidiano, es decir, de muchos días. ¿Eh? mm, Pues hombre, el ritmo así multidiano más común, el de las mujeres con la regla, ¿no? Pero esto sería ritmos que no percibes, pero que están ahí y que a lo mejor que hacen que mucha gente tenga una mayor probabilidad de tener crisis estadísticamente por sus propias mediciones cada 40 días, por ejemplo. ujú. Bien, pues ese es el tipo de información que se puede a lo mejor pues, utilizar para estos modelos para conseguir detectar un poquito más probabilidades de que eso pase.
pero todavía estamos muy lejos de conseguir un modelo integrado que además funcione para todo el mundo y para todo el mundo, todo tipo de epilepsias. Eso es una quimera. Ujú. Bueno, sabes que hace unos años empezó un proyecto que es una pena que al final, con el tema del parón de la pandemia, al final no siguiera avanzado, que es el EpiDog de los perros detectores de crisis. Y bueno, sí sabemos que tenemos conocimiento de que igual que detectan cáncer y bueno, ayudan en bueno, pues otras patologías y demás. Sí Sí, sabemos que de manera bien adestrada y con un entrenamiento adecuado y demás, sí que son capaces, ¿no? Sí que son claro, capaces. a ver, tengo malas noticias para los amantes de los perros, porque Vale. quien realmente detecta las crisis son los gatos, pero los gatos nunca te lo dicen, ¿no? No me No, digas. es broma. Es Ah, broma. Quiero decir que los gatos siempre son tan suyos que aunque lo sepan no te lo dirían nunca, ¿no? Los perros realmente pues son unos detectores de cómo está tu estado de ánimo, de ver qué es lo que va a pasar. Son anticipadores natos. No tienes más que ver a tu perro a los ojos cuando te mira a los ojos y ya sabe lo que estás pensando. Eso ujú, permite que en un ambiente muy, muy personal, como es la relación que puedes tener ahí con tu perro, los perros sí que realmente puedan ver que realmente hay un cambio y la cosa está en decirle cómo tiene que actuar ante esos cambios y educarlos. Esa es ujú. un poco la cosa. En ese sentido serían pues, detector multimodal orgánico, ¿no? Con Total, muchos otros beneficios, porque además podría efectivamente. actuar y ayudarte. Cuando los tienes así bien entrenados, pues podría ayudar a esta persona a, a estar más protegida durante una crisis, le podía voltear, le puede ayudar de muchas maneras, de tal forma que le dé más seguridad. Ujú, Esa es un poco la cosa, aparte de ladrar y demás para avisar a los demás. Entonces, ¿cómo lo consiguen los perros? Pues todavía no se sabe. Hay muchas investigaciones con esto de los olores, por ejemplo, con la diabetes, pero vamos, eso tiene poco mérito, porque la diabetes antes se, se diagnosticaba también pues oliendo y chupando un poco la orina, y ya se veía. Pero quiero decir, ahí está muy claro. Con el tema de la epilepsia, también parece que lógicamente pueden percibir algún tipo de olor que sale muy inicialmente durante la crisis, que es imperceptible para nosotros, y que a lo mejor eso va segundos o a lo mejor minutos en algunos casos antes de que lo veamos. ujú, Entonces, todavía están investigando dónde está eso. Y ahí hay muchas farmacéuticas muy interesadas también, porque claro, esa molécula pues puede ser de oro a la hora de, de- claro. de se- de tener nuevas señales, vamos, nuevas dianas terapéuticas para el diseño de nuevos fármacos o ese tipo de cosas. Ujú. Entonces, lo del perro tiene otros inconvenientes, ¿eh? Que es un ser vivo, que lo tienes, aparte de adiestrar, lo tienes que cuidar y es uno más de la familia. Entonces, No, no y es para que, todo el y que mundo. además el entrenamiento es continuo, o sea, eso sí que también sabemos que el perro necesita, o sea, un perro de estas características no vale para cualquier persona con epilepsia. Si tú tienes una crisis una vez al año, el perro no te sirve. ¿Por qué? Porque el perro necesita un adiestramiento continuo, o sea, que esté Claro, activo y trabajar con él. Entonces, claro, también está más limitado, pero tú también lo dices, es bueno, también tiene muchos otros beneficios, te hace compañía, pero también tiene la cosa de que le tienes que alimentar, le exactamente. tienes que sacar, le tienes que Claro. cuidar. Entonces, bueno, Ahí lo que llegamos a hacer con el Epidoc, que lo publicamos eso antes de la pandemia, era precisamente consultar a muchos dueños de perros y ver cómo ellos veían que reaccionaban sus perros, ¿eh? Y en qué ujú, medida pues había una detección precoz que estaba innata en esos perros y cómo ese tipo de conductas se podían modificar a la hora de generar un entrenamiento que fuera lo más útil para prestar ayudas a personas con epilepsia. ¿M? ujú. Y bueno, ahí todavía yo creo que hay mucho campo, pero ya Sí, hay digo, mucho tampoco es campo. para todo el mundo. ¿M? Ujú. Pero tampoco lo va a predecir. El perro no te va a decir, oye, de aquí no salgas que tienes un 80% de probabilidades de crisis. No, él lo vería antes
y a lo mejor antes de que tú te lo notes, eso es verdad. Ujú. O sea, que te puede ayudar y decir, bueno, pues unos minutos antes avisarte y decir, oye, tal. Más que nada también para evitar golpes y demás. Bueno, pues ponerte a Claro, salvo y si tienes una claro, crisis convulsiva, te sí, sientas o te tumbas en la cama, en un claro. sofá, en el suelo, algo así, Claro. para evitar males Hablamos mayores. de minutos porque es lo que nos gustaría tener, ¿no? De tener al Claro, menos esa. Pero claro. eso es un lujo que a lo mejor no tenemos en muchísimas crisis. A lo mejor en algunas crisis sí, ¿no? Ujú. Estas musicogénicas que tienen una latencia muy tardía, pues a lo mejor sí, pero hay otras que son tan extremadamente rápidas que ni el perro lo vería Claro, ni nada, ¿no? claro. Pues, ¿qué sacamos de conclusiones de esto? Vamos a resumir un poco en Bueno, esto de la- detección, predicción, anticipación. Las conclusiones siempre hay que entender qué es lo que hace un dispositivo de estas características y qué es lo que se le puede pedir. ¿Eh? Y qué es Ujú, lo que es ciencia ficción y lo que es ciencia de verdad aplicada. Entonces, ujú, teniendo el marco este de que tenemos unos sistemas complejos como los que hemos comentado, el tiempo, nuestro propio cerebro y demás, que son fundamentalmente impredecibles a la hora de decir qué es lo que va a pasar en algún determinado momento, pues al más que puedes aspirar con estos dispositivos es que realmente te avisen cuando está iniciada la crisis. Yo creo que eso sí que está logrado en muchos casos, ¿eh? Sobre todo ujú, con crisis convulsivas. Y por eso, estos productos tienen su etiqueta de aprobado por la Unión Europea. Todo lo que se salga de allí, pues hay que tener mucho cuidado en lanzarse a la piscina y decir que algo funciona. ¿Eh? ujú, Porque ujú, la literatura está llena de artículos que luego no sirven para nada también. Dicen, no, es que eso ha estado publicado ya. Y luego lo ujú, retractan meses después, ¿no? Entonces, ujú, eso no quiere decir ahí realmente nada, salvo que realmente pues se apruebe por estas comisiones reguladoras. Y ya está, y esperar a ver cómo estos cambios que ahora se están produciendo nos dan medidas más apropiadas para poder aproximarnos mejor a cuándo va a ocurrir una crisis. ¿Eh? Eso ujú, es a lo que puedes aspirar con estos detectores multimodales. Ahora, da mucho apuro a lo mejor, si ahora vas a tener un diario de estos y se lo das todo a Facebook, al Instagram o a lo que sea y conocen de ti hasta cuándo tienes una crisis y eso, ¿no? En fin, hay muchos problemas también de privacidad a la hora de ver cómo puedes ayudarte a ti mismo y poner estas cosas en conocimiento de la gente que maneja eso para que tuneen tu detector, ¿no? ujú, Pero eso es tremendamente complicado y para mí que tiene estos problemas de privacidad que pueden limitar también mucho su uso. ujú. Pues de verdad que ha sido un placer hablar contigo y bueno, pues no sé qué tal te ha parecido lo de esta primera experiencia en Instagram, que yo creo que es la primera vez, ¿no? Que estás así en Sí, directo en Instagram. Habías estado a través de Zoom, de webinars y demás, pero en Instagram no habías sí. estado nunca y bueno, Esto- has visto que es sencillo sí, y otro sistema complejo para mí, pero manejable, yo creo, en algún manejable, momento, sí, ¿no? sí, nos hacemos con todo al final. Pues de verdad Sí, que muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por las aclaraciones de este tema que ya te digo que en la asociación nos preguntan muchísimo, muchísimo y principalmente recalcamos mucho y se recalca mucho el tema de las noches, es lo que más miedo da claro. bueno, a las familias, a los pacientes, porque bueno, bueno, pues la noche estamos durmiendo y no sabemos qué es lo que está ocurriendo en la otra Sí. habitación. Y Entonces, las bueno, crisis pueden ser potencialmente más peligrosas también, lo que claro, tiene mucho sí, claro, sentido porque no en... tienes, claro. Entonces, aparte de eso, el Ujú. comportamiento del cerebro no es lo mismo cuando estamos durmiendo que cuando estamos despiertos, que esa es otra también. Entonces, claro, es que son muchos factores, que si coges el tarro y vas echando una bolita y otra bolita y otra bolita, pues al final dices, madre mía, es que se juntan una serie Claro. de factores
que hacen un todo. Y entonces, claro, es Por muy eso. complicado. Es muy No, pero complicado. esos detectores pueden salvar vidas, ¿eh? Porque realmente, sobre todo niños que tienen muchas crisis ahí nocturnas y demás, y bueno, también adultos, lógicamente, ¿no? Pues necesitas a lo mejor a alguien que te ayude y te mueva un poquito de sitio para evitar complicaciones mayores. Ujú, Entonces, ese tipo de avisos son muy importantes, el poder tenerlos de forma fiable. Pero insisto, ujú, eso no es predecible. ujú. Hablas de estos que son de movimiento, ¿no? Sí, De bueno, los que son de combinan movimiento. alguna cosa, pues es movimiento, es electrocardiograma, tienen varias medidas, pero eso a nivel de muy periférico, en el Ujú, brazo, en la muñeca, ¿m? Que ujú, están muy lejos de donde realmente se forma el cotarro, pero que ujú. sí que se puede conectar muy bien con otros dispositivos y avisar a los que están en la habitación contigua para que te ayuden, eso sí es útil. Pues de verdad, un placer hablar contigo, como siempre, de Igual, esta manera tan igualmente, cercana. ¿El qué? lo mismo digo, que igualmente, que lo mismo digo, ¿sí? La verdad es que es un gusto, bueno, pues teneros de vez en cuando a los médicos aquí para que, bueno, pues para que nos contéis un poco así de manera sencilla, con ejemplos sencillos, bueno, pues un poquito más qué es la epilepsia y demás, ¿no? Porque es cierto que cuando vas a la consulta pues no hay tiempo para poder hablar de este tipo de cuestiones y la verdad es que esto, bueno, pues nos permite esa ventana que en un momento dado, en cualquier momento, puedes consultar y bueno, y decir, pues mira, pues esto se ha comentado, se ha hablado y bueno, pues es un recurso que sí que se debe de utilizar. Así es que de Mm. verdad, gracias por bajar a hablar con nosotros. Muy bien, un placer. Y nada, que buen fin de semana y emplazamos para otra. Ya iremos Sí, hablando. hasta la próxima. Venga, Venga, un abrazo. un placer. Un Hasta abrazo. luego. Adiós, Adiós. adiós.